Buenos días a todos. Los saluda Nancy Velarde y en nombre de la Cámara de Comercio Peruano-Británica les doy la bienvenida a este evento virtual que amablemente ha preparado nuestro socio TG Sarrio y Asociados, cuyo tema es Cierre Tributario y Precios de Transferencia 2021. El objetivo de este evento es brindar recomendaciones prácticas para un adecuado cierre tributario del ejercicio 2021, considerando el contexto actual y la presencia de nuestro socio en fiscalizaciones. La experiencia de nuestro socio en fiscalizaciones. Se incluirá el tema de precios de transferencia, el cual es tendencia a nivel mundial respecto al enfoque de las auditorías. Esta mañana contamos con la presencia de José Luis Sarrio, socio de TG Sarrio y Asociados, que será nuestro moderador, y con los ponentes Joseph Dujmovic, Transfer Pricing Manager en TG Sarrio y Asociados, economista con estudios de especialización en precios de transferencia y finanzas corporativas, con más de 12 años de experiencia brindando servicios de consultoría a empresas multinacionales de los diferentes sectores y países como Chile, Colombia, Costa Rica, Argentina, Uruguay, Panamá, Perú, entre otros, en temas de precios de transferencia. Asimismo, contaremos con la ponencia de Jacqueline Bartolo, Tax and Legal Senior en TG Sarrio y Asociados, contadora pública colegiada y abogada colegiada con especialidad en Derecho Tributario. Cuenta con maestría en Derecho con mención en Política Fiscal y tributación en Derecho Tributario Empresarial, especialización en Gestión Tributaria Empresarial, así como una especialización en NIF por el Colegio de Contadores del Perú. Agradecemos a nuestro socio TG Sarrio y Asociados, a los ponentes y a todos los participantes por acompañarnos en este evento digital. Agradeceré formular las consultas a través del chat, dado que se procederá a responder al final de la presentación. José Luis, adelante, por favor. Muchas gracias, Nancy, y muchas gracias a la Cámara Peruano-Británica. Siempre es un placer hacer con ellos este webinar. Como bien mencionó Nancy, la idea de esta charla, de este webinar, es justamente darle casos interesantes a las personas, pensando que estamos ya en el último mes, y ahora con toda la regulación que hay de facturación electrónica y demás cosas, uno tiene que ya estar siempre previo ya pensando en el cierre, previo al fin de año, ¿no? Ya no hay espacio realmente para pensarlo después, y hay que hacerlo con tiempo. Y dentro de eso, obviamente, pues, las personas normalmente hacen el planeamiento tributario y se olvidan de los precios de transferencias y después ya es muy tarde corregirlo. Entonces, y es donde vemos rectificatorias y demás cosas y todas las cosas que nosotros no queremos que las empresas tengan. Entonces, la idea de webinar es esa, ¿ok? Sáquenos el jugo, por favor. Hemos tratado de escoger casos interesantes, no muy elaborados necesariamente, pero sí casos interesantes que la idea es que les ayude a ustedes. Para los que no nos conocen, hablo un poquito de la firma. Nosotros somos una de las firmas principales de Perú, ya tenemos más de 42 años en el mercado, tenemos varios premios, rankings, etcétera, etcétera. También somos miembros del IPAI, que es el Instituto Peruano de Auditores Independientes, que es el gremio que aglomera a las firmas auditoras, las principales firmas auditoras del mercado. Y básicamente somos una firma multiservicio. Como podrán ver en nuestro tagline, tenemos servicios de auditoría, impuestos, legal, consultoría y outsourcing. Adelante, por favor. La red TGS es una red francesa, sin embargo, y es relativamente joven, sin embargo, tiene un empuje muy interesante con el concepto de firmas locales y globales, ¿no? Entonces, la gran mayoría de nuestros clientes son clientes regionales, y empresas medianas, grandes, en ese mismo espectro, ¿no? Nacionales o regionales. Con lo cual nos ayuda siempre a poder ser dinámicos o nos obliga más que todo a ser dinámicos en nuestras soluciones. Siguiente, por favor. Ya presentamos a Joseph y a Jacqueline. Así que nada, le doy la palabra a Jacqueline, perdón,
Y estaré acá. Si bien es cierto, las preguntas las vamos a responder al final. Si es que hay alguna pregunta, por favor, hagan las preguntas conforme se va avanzando. Si hay alguna pregunta corta, rápida, que no requiere mucha elaboración, la metemos dentro de la presentación para irlas también resolviendo, ¿no? La idea es hacerlo un webinar dinámico, no solamente desde nuestro punto de vista, sino también con ustedes. Así que me despido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Jacqueline Bartolo, parte del equipo de Tax and Legal de TGS. En esta oportunidad hemos considerado dentro de la temática del cierre fiscal un tema muy importante, que es el impacto de la NIF 15 de los ingresos y el devengo tributario. Siguiente, por favor. Como todos ya sabemos, mediante decreto legislativo 1425, ya del año 2018, con vigencia a partir del 1 de enero del 2019, se introdujo una modificatoria a nuestra ley del impuesto a la renta, que es el artículo 57 de la ley, en la cual, antes que tenía una definición muy general, que los ingresos y gastos se imputaban cuando devengan, ahora esta norma tiene ya 3 páginas, con un análisis más exhaustivo de qué significa el devengo en sus distintas dimensiones y en los distintos hechos jurídicos que se pueden dar en la compra-venta, tanto de bienes como servicios, indemnizaciones, expropiación, intereses y también instrumentos financieros derivados, ¿no? Hemos querido ser súper dinámicos con este tema porque es un poquito complejo, pero creo que les vamos a dar los tips necesarios para este cierre fiscal. Lo que todos tenemos dentro de nuestro cierre fiscal es lo siguiente: ingresos y gastos. Dentro de los ingresos, si somos una comercializadora, tenemos transferencia de bienes. Si somos una prestadora de servicios, tenemos prestación de servicios. Pero también tenemos gastos. Y también podemos tener por ahí ciertos contratos un poquito específicos. Ahí estamos hablando de licitaciones con el Estado, en la cual hay ciertas cositas específicas dentro de las cláusulas. Entonces, ¿qué hizo el legislador para crear esta norma? Se puso en esta problemática, ¿no? Cuando íbamos al Tribunal Fiscal, habían RTFs, como es la RTF acerca de los servicios de auditoría respecto al contribuyente, cuando lo reconoce como gasto, y sacó una RTF en la cual esa conclusión se orientaba a un devengo jurídico. Y ahí está la primera problemática. No recurrir a las normas contables para poder identificar cuándo se devenga un ingreso o un gasto. Y la norma, en su primer párrafo del inciso A del artículo 57, te dice: los ingresos, gastos devengan cuando se producen los hechos sustanciales de esta manifestación jurídica. Ahí tenemos como ejemplo el gasto que nosotros reconocemos cuando recepcionamos el informe de auditoría en el siguiente año, es decir, año 2021 tenemos mi gasto de auditoría y los hechos sustanciales según la interpretación del Tribunal Fiscal y según la norma se van a dar cuando tengamos ese informe, que es en el año 2022. Ahí se dan los hechos sustanciales. Dentro de esta primera parte de este artículo, que cubre esta primera problemática, ¿cuándo se hace un devengo desde el punto de vista jurídico? Cuando se producen los hechos sustanciales. Ahora bien, en el año 2019 salió el primer informe de SUNAT, en la cual habla que no se considerará dentro de los hechos sustanciales aquellos que estén sujetos a una condición suspensiva, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Yo quiero cerrar esta primera parte, que nosotros tenemos que analizar nuestros ingresos y gastos, primero desde el punto de vista jurídico. Pero también va a haber otras situaciones que tendremos que sí recurrir a las normas contables, como es en el caso de la NIF 15, vigente en la fecha de emisión del decreto legislativo 1425, en la cual tenemos que remitirnos a esta norma contable para poder ampliar un poco más acerca del concepto transferencia del control. Entonces, en la segunda problemática que hizo en la exposición de motivos, el legislador indicó: ¿qué pasa si yo me voy a la norma contable para definir cuándo se devenga un ingreso o un gasto? Ah, ok. Y ahí vamos a las reglas particulares. Me voy a ir a la norma contable para ver temas específicos, que es enajenación de bienes. Y
vamos a ver que los hechos sustanciales para este tipo de regla particular es cuando se transfiere el control. Pero también tenemos que entender para efectos tributarios que vamos a reconocer el ingreso cuando se transfieren los riesgos de la pérdida del bien. Pero eso no está en la NIF 15. Efectivamente, no está en la NIF 15. Y ahí tengo un casito muy interesante, en la cual en el año 2019, dentro del contrato marco de una empresa comercializadora de bienes que son metales pesados, oro, indicaba que la transferencia del riesgo de pérdida se daba cuando llegaba a aduanas. ¿Pero qué pasó? El avión nunca salió. Pasó un tema de inmovilización de la carga, etcétera, pero si seguimos lo descrito en el contrato y lo alineamos con lo que está escrito en el artículo 57, estaríamos hablando de que ese bien devengó para efectos tributarios. Y para efectos contables, no, porque no se trasladó el control del bien. No se ha concluido la obligación de desempeño, que es la entrega específica de este bien dentro del avión que tenía que despegar y que llegue al puerto de destino del vendedor. Luego tenemos otros casos que también que son de las reglas particulares, que son las prestaciones de servicio, que ahí sí, dentro de nuestra norma contable, tenemos dos métodos, el de prestación de recursos y el de producto, pero la norma tributaria fue un poquito más específica e indicó que hay que evaluar las prestaciones de servicios si se prestan en un solo momento o si se prestan a lo largo del tiempo. Si se presta en un solo momento, se devenga en ese momento, y si se presta a lo largo del tiempo, vamos a ver el transcurso del tiempo, inspección de lo ejecutado, porcentaje de lo ejecutado respecto al total de los costos incurridos. Y esa dinámica ya la hemos visto desde hace muchos años cuando hablábamos del sector construcción y cuando evaluamos la ejecución de obra respecto a los costos incurridos y sacábamos el porcentaje de ingresos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok. En la primera diapositiva quise hacer algo muy general, porque, como lo repito, esta norma es muy extensa, y el primer hecho era identificar cuyos ingresos o gastos estén sujetos a un devengo jurídico, en las cuales se dan los hechos sustanciales. Pero existe también en la norma aquellos ingresos o gastos que van a estar supeditados a una condición suspensiva. Dentro de nuestro Código Civil, indica que dentro de los contratos pueden ver situaciones que condicionen a que la realización de este contrato se dé cuando se genere esa condición. Ejemplo, los contratos de compra y venta de bien inmueble futuro. Yo hago el día de hoy el contrato de compra-venta, puedo haber pagado el contrato de compra-venta, pero el contrato me dice que la materialización de este hecho se va a dar cuando existe el bien. Está sujeto a una condición de la existencia del bien. Sin embargo, la norma tributaria en su reglamento indica, no me vas a comentar que esto es una condición suspensiva cuando está supeditado a una modificación del precio o de la calidad. Y ahí se generó el primer informe de SUNAT, que es el número 10/2019, en la cual era de una venta de minerales y que estaba supeditado justamente a la verificación de la calidad peso y que se podía modificar en el siguiente mes con una nota de crédito. La SUNAT te dijo que tenías que reconocer cuando se entregaba ese bien, cuando se transfería el control, porque ahí en ese momento se daba el hecho sustancial. Y por más que en la cláusula del contrato se indique que va a haber una modificación de la contraprestación económica del importe a pagar por un tema de calidad, eso no es condición suspensiva. Entonces, creo que este casito es muy importante para todas aquellas empresas que tienen un contrato de este tipo, ¿no? Aquellas en las cuales entregan un bien y están supeditadas capaz a una verificación de calidad por parte del cliente, ¿no? Es un tema muy interesante para entenderlo. Siguiente diapositiva, por favor.
Ahora bien, otro tema muy interesante que todos estamos considerando en nuestro cierre fiscal, a todas esas empresas que han incluido dentro de sus políticas contables la NIF 15, han incluido también alguna disminución del ingreso. Ejemplo, una estimación por penalidades que podían incurrir o una disminución del ingreso por un tema de garantía por reposición de activos, en la cual en vez de registrar los 100 soles que corresponde a la facturación del mes, reconozco solo 96 soles, porque 4 soles es la disminución del ingreso por esta estimación contable. Sin embargo, para temas fiscales, estos 4 soles, que es esa disminución del ingreso, no se considera deducible. Tú tributas sobre los 100. Pero, ¿qué hago con mis 4 soles? Cuando se materialice en una nota de crédito, cuando se haya realizado ese hecho y deje de ser una estimación, en ese momento recién se va a imputar como ingreso o costo-gasto, ¿no? Dependiendo de la situación en que estemos analizando ese contrato. Siguiente diapositiva, por favor. Otro tema muy interesante para todas aquellas empresas que están bajo Full NIF y han implementado la NIF 16 arrendamientos. Tenemos ahí la discrepancia acerca del informe respecto a la base del ITAN y obviamente la deducibilidad del costo-gasto referente a este arrendamiento. Siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, la posición que tenemos es, el activo por cesión de uso es un activo analizado por una norma contable internacional y que esta norma contable internacional ha conceptualizado que este derecho de uso se va a llamar activo por cesión de uso. Sin embargo, en nuestra legislación peruana nacional, solo tenemos 2 clases de activos, el activo fijo, tangible, y el activo intangible. Si nos vamos y hacemos un análisis de la norma, nos indica que va a ser sujeto de depreciación aquel activo que esté sustentado con un costo de adquisición válido. ¿Y dónde me dice qué es un costo de adquisición válido para efectos tributarios? El artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta, en la cual te indica que el costo de adquisición corresponde a la contraprestación pagada o la contraprestación acordada del bien adquirido. Y cuando te dice adquirido, se entiende que connota una connotación de propiedad en términos civiles, ¿no? Es decir, yo voy a adquirir un bien cuya propiedad es mía. Ejemplo, compro un auto. Este auto pasa al registro de activos fijos y va a estar sujeto a las depreciaciones de las tasas máximas. Perfecto. Pero yo alquilo por 2 años un inmueble. Cumplo con todos los requisitos de la NIF 16 para ser registrado este activo por sección de uso respecto al bien subyacente que es el inmueble, pero cuya propiedad no va a pasar al contribuyente, a la empresa. Entonces, no estoy cumpliendo con los presupuestos legales para que sea catalogado como activo fijo, ¿no? En este caso. Pero, ¿qué va a pasar entonces con esas erogaciones que yo estoy desembolsando mensualmente? Ah, el artículo 37, inciso S, te dice que el contrato de arriendo es deducible de la renta neta. Por tanto, para efectos tributarios dentro de mi cálculo, yo voy a tener en mi estado de resultados lo siguiente: un gasto por arrendamiento financiero, un gasto por los intereses del arrendamiento financiero, y si ese reconocimiento inicial fue realizado en moneda extranjera, también una diferencia en cambio. Esos componentes los analizo y los adiciono de mi base impositiva. Lo adiciono, lo reparo. Lo que está en las cuentas 6.8, 6.7, que normalmente conocemos como gasto de depreciación, gasto de intereses, que devienen de este arrendamiento, lo voy a adicionar. Perfecto. Pero, obviamente, yo hice un desembolso. Ese desembolso se lo hice al arrendador. Y ese gasto sí es deducible. Y lo identifico, hago mi lista de las facturas o voucher de pago de primera categoría para el contribuyente y los deduzco. Pero no está registrado en la contabilidad.
Sí, pero la norma tributaria no me lo impide deducírmelo, porque no es un requisito de deducibilidad que se encuentre registrado en la contabilidad, como sí lo es la depreciación de los activos fijos. Siguiente diapositiva. Ok, la problemática ahora que ha salido con el informe 5421 del 2021, disculpen, es que el fisco está considerando dentro de la base impositiva del ITAM el costo por el activo de cesión de uso. Y como no es un activo propiamente dicho, no consideran la depreciación. Obviamente, si somos asesores tributarios, puede ser que nos alineemos mucho con estos presupuestos para evitar tapar ciertas contingencias fiscales. Y sobre todo en el hecho de que el ITAM va a ser un crédito y mientras que a nivel de gerencia no afecten los flujos o puedan soportar estos flujos, en una primera instancia podría ser que nos alineemos. Cabe resaltar que también el exceso del ITAM no aplicado puede ser compensado con otros tributos conforme al RTF de observancia obligatoria emitida justo el año pasado, ¿no? Entonces, son temas interesantes. La posición que tenemos nosotros va a depender mucho de la clase de contribuyente y de la capacidad de flujo que tengan ustedes. Si yo como empresa no tengo flujos de efectivos para poder soportar este mayor desembolso, que al final va a ser un crédito, pueden también tomar la posición legal, que es que las estimaciones contables, que no estén sustentados en un costo histórico, que también están paradas por el Tribunal Constitucional cuando se emitió la norma del ITAM, en el caso de las doblaciones de activos fijos, no se considere dentro de la base impositiva, porque el activo de cesión de uso es una estimación contable, ¿no? Pero es un tema muy dinámico, tenemos un primer informe y el fiscalizador está obligado a atender estos informes lastimosamente dentro de una fiscalización, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Le doy pase a Joseph. Gracias, Jacqueline. En primer lugar, buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Joseph Dimovich, soy parte del equipo encargado de prestar los servicios de precio de transferencia en TGS Sarri. Bueno, complementando el tema de Jackie referente a los arrendamientos, voy a tocar la parte que corresponde a los precios de transferencia. Seguramente, varios de ustedes han escuchado sobre las normas de precio de transferencia, ¿no? Específicamente abarca todo lo relacionado a la valoración de las transacciones entre partes vinculadas. Las partes vinculadas son las que, por ejemplo, empresas que son parte de un mismo grupo económico, empresas que tienen accionistas en común, o una es la accionista de la otra. Entonces, hay diferentes casos que están en la ley de impuesto a la renta y en su reglamento, que indican cuando se clasifica o se considera una empresa, dos empresas como vinculadas. Entonces, tratándose de partes vinculadas, esto ya entra en el ámbito de precio de transferencia. Entonces, por lo tanto, tiene una valoración especial. Tiene ciertos parámetros que deben de cumplir las compañías para no tener algún inconveniente con la SUNAT en cuanto a la valoración de esta operación, tanto para el ingreso grabado o el costo-gasto deducible. Entonces, algunas consideraciones. En el caso de los arrendamientos, hablando específicamente, hemos observado que mucho se da el tema del arrendamiento de inmuebles, ¿no? Por ejemplo, el accionista que le arrienda el inmueble a la compañía. Lo primero que hay que revisar es las características, la ubicación y el uso del inmueble arrendado. Lo mismo se podría dar si se trata de equipos, ¿no? O bienes, pero bueno, ese es, digamos, el tipo de transacción que hemos visto que es más usual en cuanto a los clientes que hemos podido atender. ¿Por qué les digo esto de las características, la ubicación? Porque eso va a dar una referencia del precio, ¿no? No es lo mismo alquilar un almacén en el Callao, por ejemplo, que alquilar un almacén en Villa El Salvador, o tal vez en una zona que tenga un mayor valor. Entonces, lo primero que hay que ver es dónde está ubicado el inmueble, qué características tiene, ¿no? En qué parte está ubicado.
Y de esa manera se va a poder identificar comparables de alquileres adecuados, porque aquí lo que hay que verificar es si el precio del arrendamiento entre las partes vinculadas es de mercado. Ese es, digamos, el concepto básico de los precios de transferencia. Entonces, ¿cómo se comprueba eso? Si es un precio de mercado, a través de comparables. Entonces, se podría buscar comparables en la zona o en zonas similares al inmueble que se está arrendando, para ver si ese precio, bueno, normalmente por metro cuadrado, es el que se está pactando entre las partes vinculadas. Adicionalmente, habría que ver si hay gastos adicionales al alquiler mensual, como el pago de los servicios públicos, la persona que arrienda o la parte que arrienda el inmueble está asumiendo el tema del pago de impuestos o otro gasto adicional. Bueno, todo el tema, los acuerdos que pacten entre las partes deberían de formalizarse en un contrato. En el contrato debería decir, digamos, las responsabilidades, las obligaciones de las partes, la contraprestación, el lapso o el periodo que se va a mantener el arrendamiento, si va a haber tal vez dentro del mismo año o en los siguientes años algún incremento, ¿no? Gradual en el alquiler. Todo eso debería estar formalizado en un contrato. Porque la SUNAT, cuando fiscaliza este tipo de operaciones, lo primero, aparte de las facturas, ¿no? Otra documentación contable, lo primero que va a pedir es el contrato. Entonces, esa es la recomendación que nosotros damos. Y si es legalizado, mucho mejor. O sea, no hay una norma explícita que diga que los contratos tienen que ser legalizados, pero al legalizar el contrato ya le agrega un componente adicional a la operación y de sustento, que es la fecha cierta. Entonces, nosotros también recomendamos a nuestros clientes, bueno, a las empresas que formalicen el contrato y, ¿no?, de preferencia que lo legalicen. Documentación adicional también que sustente la propiedad del bien por parte del arrendador, también es importante tenerla. Y un tema fundamental también aquí es explicar y sustentar la necesidad real de arrendar el bien a la vinculada. Porque, digamos, si esto se trata de un gasto, ¿no? Supongamos que es un gasto para la compañía, los pagos que realiza por el alquiler a su accionista, tiene que explicar que realmente es necesario ese gasto para generar algún ingreso, alguna renta para la compañía, ¿no? El inmueble, ¿para qué lo usa? ¿Es de uso administrativo, para su personal contable, su personal administrativo, o lo está usando como almacén digamos, para tener ahí la mercadería o su materia prima, o tal vez es una planta, ¿no? Entonces, esa necesidad real tiene que sustentarse. También tienen que haber las explicaciones correspondientes. Los sustentos del pago por arrendamiento efectuado, sí, definitivamente tiene que proporcionar esa documentación en caso sea fiscalizado. Y también es recomendable elaborar un estudio de precio de transferencia para verificar que el valor de mercado pactado entre las partes, el valor pactado entre las partes vinculadas sea efectivamente de mercado, ¿no? En el estudio de precio de transferencia se va a mostrar la metodología que es aplicado para llegar al valor de mercado. O también, bueno, adicional al informe de precio de transferencia, se puede hacer una tasación, ¿no? Si se trata de un bien un poco más complejo, se puede acudir, digamos, a este tipo de informes. Y finalmente, un tema también importante es cruzar la información tanto de los estudios técnicos que se elaboren, sea un EPT, ¿no? Estudio de precio de transferencia o una tasación, tanto con la declaración jurada, reporte local, si el contribuyente está obligado y cumple con los parámetros tanto de ingresos como de transacciones convinculadas para estar sujeto a esta declaración, y también con los registros contables, ¿no? Con la declaración de renta anual. Entonces, la información debe de coincidir, ¿no? Debe hacerse una conciliación entre todos los estudios o la información que aporte sustento el contribuyente, ya sea los contratos o todos los registros contables que posea, ¿no? Entonces, esto es básicamente los principales aspectos que deberían de considerar en caso su compañía esté registrando ingresos o gastos por arrendamientos con partes vinculadas. Jackie, te cedo la palabra nuevamente. Muchas gracias, Joseph. Efectivamente, dentro también de lo que es el componente de ingreso y de lo que es gastos, tanto como terceros, tenemos que identificar si las prestaciones son realizadas a partes vinculadas.
porque todas estas transacciones hasta el momento descritas tienen que estar sujetos a valores de mercado. Siguiente diapositiva, por favor. Otro tema muy importante que nosotros hemos identificado dentro de las transacciones más comunes que pueden tener un contribuyente, muy aparte del servicio del arrendamiento, que siempre se da, normalmente es entre el accionista o una parte vinculada. Un tema muy común son los préstamos con partes vinculadas. Accionista o persona jurídica del grupo económico presta dinero, coloca dinero a la empresa. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestra norma tributaria, mediante decreto legislativo 1424 del año 2018, modifica lo que es el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, inciso A, la cual dispone que, en primer lugar, que nosotros solo teníamos una regla de límite de deducibilidad, que era el ratio de 3 veces el patrimonio, y en que en primera instancia solamente este análisis estaba orientando a las empresas vinculadas, se modificó. En los años siguientes teníamos que nosotros identificar cuáles eran justo estos contratos renovados, nuevos, que se habían suscrito a partir del 14 de septiembre del 2018, porque justamente estos contratos iban a entrar a esta nueva dinámica de calcular el límite de deducibilidad. Entonces, llegó el año 2019 y 20 y se entiende que todos nosotros de forma muy minuciosa hicimos el cálculo y que ya no solo incluía a las partes vinculadas, sino también ingresaba a este cálculo todos los préstamos. Y en el año 2020 la pregunta más común fue, ¿ingresa este cálculo reactiva? Sí, ingresa reactiva. Ingresaba todos los préstamos. El Estado, teníamos la esperanza que haga alguna aclaración, ¿no?, por el tema del COVID, pero nunca lo llegó a hacer. Pero para el año 2021, la norma no es que cambió, sino que estuvo, entre comillas, suspendida. Fue un tema transitorio, año 2018, te dijo en una modificación transitoria que primero va a ser solo el límite de 3 veces el ratio del capital, todos los préstamos, y recién el 1 de enero del año 2021 iba a ser bajo el límite del 30% de levita tributaria. Ok, perfecto, estamos 2021 y todos nosotros como buenos asesores tributarios, contadores, ahora tenemos que hacer nuestro análisis del límite de deducibilidad del gasto respecto al levita tributario calculado, identificado o calculado respecto al ejercicio anterior, ¿no? Por tanto, nosotros en primera cuenta tenemos que identificar todos los gastos por intereses de deudas, con vinculadas y terceros, y los gastos para la constitución de esta deuda. La suma de estos gastos que va a estar dentro de una cuenta, normalmente en nuestro plan contable general empresarial, es en la cuenta 67, ¿no? Vamos a identificar todas estas derogaciones, que también debemos de incluir los gastos por financiamiento de arrendamiento financiero, nuestra compra de leasing, ¿no?, nuestra compra de leasing, y que no debe exceder el 30% del límite tributario calculado del ejercicio anterior, ¿no? Perfecto. Un tema muy importante que debemos indicar es que mediante informe 1521, en la cual se considera una empresa minera hace una consulta al fisco, que indica que, ok, yo me constituí en el año 2005, pero yo inicié operaciones en este ejercicio, en el ejercicio que inicié operaciones en ese año considera levita, ¿no? Solamente para darle un matiz interpretativo diferente, porque la norma de forma tácita, expresa, o sea, disculpa, de forma expresa y clara dice que tengo que tomar el ejercicio anterior, y solo cuando yo me constituyo en el presente año, tomo el levita del año. Ok, ¿y cómo calculo levita? Mediante la cuenta neta. Tenemos que hacer, entre comillas, como un estado financiero tributario sin considerar aquellas partidas que me podrían generar, que no sean no deducibles, ¿no?
tendría que yo sacar todas estas partidas no deducibles y tengo ahí una cuenta neta. Y sobre eso le tengo que adicionar lo que son los intereses, depreciación y amortización, y tengo este ratio financiero, que la ley del impuesto, la cuenta lo considero para efectos de este cálculo matemático. Y el exceso del 30% no es deducible, pero no es deducible por este año, porque lo puedo considerar todavía para los subsiguientes 4 años, que también está indicado en la norma. Y ahí un paréntesis, y hay que tener en cuenta esto. Esto también hay que considerarlo para el impuesto diferido, el impuesto a la cuenta diferido. Nosotros estamos haciendo un nuevo fiscal orientados al cálculo del impuesto corriente, pero este tema es muy importante tener en cuenta, porque los auditores financieros también lo van a considerar para su cálculo, o revisión en todo caso, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos en este cálculo del diferido respecto a estos gastos financieros que van a ser deducibles de forma dentro de los siguientes 4 años de acuerdo a los cálculos, ¿no? Y va a haber un análisis seguro muy exhaustivo por parte de ustedes, porque recuerdo la NIC 12, yo reconozco un activo cuando yo tengo probabilidad de recuperar. Si yo sé de plano que en el año 2021 no voy a poder recuperar ese excedente, ese 70%, se entendería que no tendría que reconocer ningún activo diferido, ¿no? Pero en fin. Luego, en este mismo año, mediante informe 9421, indicó lo siguiente. La ley me dice que me puedo yo para este cálculo, tengo que compensar la amortización. Pero si esta amortización yo lo he hecho en un solo ejercicio y no en 10, no. Ahí otra vez la SUNAT, ¿no? Bueno, la norma contable te dice que la amortización es la distribución sistemática en el tiempo del costo invertido del activo intangible. Por tanto, como no se está dando en el tiempo y lo estás dando en un solo ejercicio, no lo vas a considerar. Entonces, debemos estar atentos también con estas nuevas interpretaciones que está sacando la Intendencia Jurídica de la SUNAT. Ojo, los informes de la SUNAT no son normas legales, son interpretaciones de cómo podría actuar el fiscalizador y el mismo fisco ante un proceso de fiscalización. Igual, de acuerdo a si matemáticamente hay un perjuicio para el fisco, deberíamos verlo eso sí de forma ya caso por caso con los asesores legales para ver cuál sería la mejor opción a tomar, ¿no? Puede ser que matemáticamente también tengo pérdidas tributarias, no me afectaría, tengo créditos tributarios, puedo soportar este mayor pago del impuesto corriente calculado, etc. Otro tema muy interesante es que nosotros también, el legislador incorporó dentro del artículo 37 el inciso A.4, en la cual te indica que los servicios realizados con no domiciliados que no se encuentren pagados hasta la presentación de la EJ no serán deducibles. Y ahí salió otra consulta. Señor legislador, mediante informe 130-2019 te indica, considera también estos intereses que le vas a pagar al no domiciliado, porque esos intereses tendrán que estar pagados para considerarse deducibles. Otro punto muy importante. Y el siguiente es que estas transacciones, si son con partes vinculadas, tienen que estar a valor de mercado. Le doy pase a Joseph. Ok, la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Ok, entonces, bueno, en el caso de los precios de transferencia, bueno, hemos visto que justamente en estos últimos años, ¿no? Con el tema de la pandemia, se ha incrementado este tipo de operaciones de préstamos entre partes vinculadas. En algunos casos, las compañías, pues, generalmente que tienen matriz en el extranjero, por ejemplo, han recibido financiamientos, ¿no? de sus partes vinculadas. Entonces, todo lo que sea préstamos entre partes vinculadas, bueno, inclusive también paraísos fiscales, ¿no? Que también está incluido dentro del régimen de precio de transferencia, ¿no? Que es importante mencionarlo, tienen que cumplir con las normas estas especiales de valoración de precio de transferencia.
y también proporcionar la documentación sustentatoria para la operación. Entonces, bueno, para el caso de los préstamos, en primer lugar, se tiene que realizar un análisis funcional tanto del prestamista y del deudor, ¿no? A qué se dedican, cuáles son las líneas de negocios que tienen, ¿no? Para comprender un poco sobre el funcionamiento de sus negocios y de ahí ya poder aplicar alguna metodología de precio de transferencia para el tema de las tasas de interés, sobre todo. Bueno, el tema del contrato, sí, esto siempre lo recalcamos, en cualquier tipo de transacción entre partes vinculadas, tener el contrato con los términos claros del préstamo. ¿Cuál es el monto que se está prestando? ¿Cuál es la moneda? La fecha que se ha realizado el desembolso, el plazo, la periodicidad de las cuotas, ¿no? Cómo se va a pagar este préstamo, si hay alguna garantía de por medio, también mencionarlo, etc. Entonces, todo eso debería estar formalizado en un contrato. Y acá un tema fundamental, ¿no? Que es el evaluar el perfil de riesgo del deudor. Justamente esto para medir su capacidad de pago. Esto es similar a lo que hacen los bancos, ¿no? Cuando una empresa solicita un préstamo, el banco le evalúa. En base a esa evaluación, seguro pide estados financieros, ¿no? Información sobre la compañía. Digamos, le realiza un perfil crediticio, un perfil de riesgo, y en base a eso determina la tasa de interés que va a aplicar. Entonces, ese mismo trabajo, ese mismo procedimiento, se debería tratar de replicar entre las partes vinculadas, para justamente de esa manera estar seguros de que la tasa es de mercado, y está considerando todas esas variables de riesgo. Determinar una tasa de mercado podría ser mediante un estudio de precio de transferencia, que es justamente lo recomendable, porque cuando hay fiscalizaciones en esta materia, uno de los primeros puntos o, digamos, de los requerimientos en la esquela es el estudio técnico de precio de transferencia. Entonces, en este estudio que podrían realizar las empresas para justamente aportar mayor sustento en caso de una fiscalización, se va a explicar la metodología, bueno, el análisis funcional también que le mencioné, para llegar a una tasa de mercado. Y un tema también importante que queremos hacer hincapié, porque lo hemos visto mucho en algunos informes que hemos podido revisar de diferentes empresas, no solamente basarse en las tasas del SBS, ¿no? Si bien la SBS publica tasas de interés, ¿no? de mercado justamente, ¿no? De diferentes segmentos, se podría decir, porque hay tasas corporativas, tasas a grandes empresas, a medianas, etc. No solamente basarse en esa información, porque esas publicaciones de la SBS son generales. Ahí hay metidos diferentes perfiles de riesgo de deudores. Claro, está segmentado por tipo, inclusive por monedas, por plazos de pago, pero dentro, por ejemplo, del segmento corporativo, hay diferentes niveles de riesgo de deudores. Entonces, digamos, como todos son tasas generales, si bien, claro, es válida la información de la SBS, pero debe aportarse un sustento adicional, un análisis adicional, que justamente es lo que les recomendamos, que hay que evaluar el perfil de riesgo del deudor, de la parte vinculada que está asumiendo esa deuda. ¿Ok? Entonces, bueno, adicionalmente, sustentar el ingreso de los fondos a las cuentas bancarias del deudor. Ya ha habido hace poco un informe de la SUNAT donde habla de eso, que justamente no le reconoció el gasto por intereses a un contribuyente porque tampoco tenía los sustentos de que efectivamente el dinero ingresó a sus cuentas bancarias. Entonces, todo está formalizado adecuadamente. Lo que pasa es que cuando se trata entre partes vinculadas, como es el mismo dueño y sobre todo en grupos familiares que hemos visto locales, no hay un orden, ¿no? Se prestan el dinero, hay un contrato que se han prestado el dinero, pero la plata no entró de frente a la empresa, sino entró a través de otra parte vinculada y esta le prestó. Entonces, a veces hay un poco de enredo como que hacer el rastreo del préstamo, y justamente eso es lo que recomendamos, ¿no? Tener, digamos, la casa en orden, ¿no? El dinero que ha ingresado, desde qué cuentas se transfirió a qué cuentas, ese dinero que ingresó a las cuentas bancarias de la compañía, ¿en qué fue usado? Porque tendría que ser usado para actividades del negocio, ya sea para pagar a proveedores, para pagar a la planilla, o tal vez algún pago de impuestos que tenga ahí el contribuyente, pero se tiene que explicar para qué fue usado ese préstamo.
Es un tema importante también, y tiene que ser, obviamente, para temas del giro del negocio. Y bueno, y finalmente, el impacto del préstamo en las proyecciones financieras del deudor. O sea, realmente, si está requiriendo ese préstamo es para hacer alguna mejora interna. Entonces, ese préstamo cuando ingrese a la compañía definitivamente va a impactar en los estados financieros. Entonces, ese impacto tiene que reflejarse para ver cuál va a ser la capacidad futura del contribuyente para asumir esa deuda. Entonces, esas proyecciones que tenga la empresa deben de tener incorporado ese componente de deuda, y los flujos que va a generar tendrían que ser positivos para poder pagar las cuotas. Porque si ese flujo no es positivo, no tendría la capacidad para asumir esa deuda. Entonces, son varios temas que hay que revisar en cuanto a los préstamos con vinculadas, pero básicamente los puntos, digamos, relevantes es que el dinero ingresa a la empresa, sea usado para actividades del giro de negocio, y la empresa deudora tenga la capacidad de pagar esa deuda. Entonces, digamos, en líneas generales, a eso debería de enfocarse el contribuyente para sustentar ese tipo de operación. Adicionalmente, pues tener la documentación, ¿no? Como le decía, los contratos, ¿no? Documentación adicional de soporte. Pero bueno, estos son los principales puntos que nosotros recomendamos que las empresas que tengan préstamos con partes vinculadas, con el accionista también, para que puedan sustentar estas operaciones. Jackie, te cedo la palabra nuevamente. Muchas gracias, Joseph. Efectivamente, para terminar con el punto de préstamos entre partes vinculadas, el préstamo entre partes vinculadas como costo-gasto, hay que verlo con pinzas. ¿Por qué? No solo tenemos los presupuestos de requisitos de deducibilidad como límites, como el pago, como el estudio de precio de transferencia o el estudio de rangos, que es el valor de mercado, sino también cuando ya este recurso pase dentro del flujo de caja, también tiene que ver un sustento de fondo, que es que esté destinado para compras de bienes dentro de la empresa, que también te lo pide la SUNAT, no solamente con partes vinculadas, sino en general. Todo tipo de préstamos. Obviamente, si el préstamo está destinado a la distribución de dividendos, no es deducible los intereses que devengarían de este préstamo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Pagos de regalías. Este es un tema muy interesante respecto a los pagos o contraprestaciones económicas que yo realizo con terceros o partes vinculadas. En esta oportunidad vamos a analizar las transacciones que yo realizo con partes vinculadas, que es lo que más comúnmente encontramos dentro de las revisiones o auditorías fiscales que hemos realizado con Joseph. Joseph, por favor. Sí, Jackie, gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces, como menciona Jackie, el pago de regalías es una operación frecuente que hemos visto en el ámbito de los precios de transferencia. Entonces, por lo tanto, hay que seguir ciertos parámetros para sustentar ese tipo de operaciones, sobre todo hablando del gasto, ¿no? Porque esa es, digamos, la parte que tendría el mayor riesgo de que la SUNAT desconozca ¿no? esa deducción. Bueno, un análisis funcional, eso es básico. En cuanto a precios de transferencia, siempre tiene que haber un análisis de las funciones de las partes que están participando de la operación. En este caso, el propietario del intangible, que sería el licenciante, y la contraparte del licenciatario, hay que analizarlo, ¿no? A qué se dedican también, ¿no? Entonces, el propietario del intangible, ¿cómo generó ese intangible? También sería bueno explicarlo dentro de la información que se va a proporcionar. Las características y propiedades del intangible que genera el pago de regalías. Sí, hay que definirlo, porque realmente como hay tantos tipos de intangibles, ahora mucho más, entonces hay que delimitar bien cuál es el alcance de este intangible, cuáles son las características y los beneficios que puede otorgar ese intangible a una parte que los use. Definir una contraprestación por la licencia de uso del intangible. Bueno, el pago puede ser fijo o variable. Cuando es variable, normalmente se toma como base de cálculo, bueno, puede ser las ventas o la utilidad. Y esto tiene que ser un precio de mercado. El precio de mercado digamos, se encuentra con comparables también. Como les había mencionado anteriormente,
Se puede buscar localmente si hubiera la información de contratos similares entre terceros independientes para ver si es una tarifa de mercado, o también se puede recurrir a bases de datos. Bueno, este es un tema un poco más complejo porque normalmente esas bases de datos que publican información sobre contratos por uso de intangibles son pagados, pero bueno, eso es, digamos, una forma de que se puede sustentar de que efectivamente la regalía es de mercado. Por ejemplo, una empresa que por el uso de la marca va a pagarle una regalía a su vinculada, podría tomar tal vez como base las ventas relacionadas a esa marca y una tasa, ¿no? 5%, 10%, ¿no? Dependiendo de lo que diga también el análisis de mercado. También, como les dije antes, todo esto debería estar formalizado en un contrato, bueno, en este caso un contrato de licencia, ¿no? Donde se indican todas las responsabilidades y los derechos de las partes. Otro tema también relevante es el análisis del impacto del uso del intangible en la operatividad y resultados del negocio, del que está pagando por ese intangible. Porque definitivamente, ¿no? O sea, pongamos en el caso de que fuera un tercero, ¿no? Una parte vinculada. Si se va a pagar por usar un intangible, debería haber algún beneficio para mi empresa, ¿no? Para la que está pagando por ese intangible. Sea un incremento en las ventas, de repente una mejora en los márgenes, pero se debería de reflejar financieramente justamente esos beneficios que otorgan el pago de estas regalías por el uso del intangible. Y bueno, el sustentar cómo el pago de regalías origina la renta para el licenciatario, ¿no? Para la deducibilidad del gasto. Justamente, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, hay un RTF bastante interesante que ha salido hace poco, que es el 059-461-2019. Es un caso de reparo del gasto por pago de regalías a accionistas. Esta fue por una fiscalización que hizo la SUNAT a una empresa constructora de La Libertad por el ejercicio 2015. En este caso, la SUNAT indicaba que la información y la documentación que proporcionó el contribuyente no cumplió con el principio de causalidad para la deducción del gasto por pago de regalías, ¿no? En este caso era el uso de marca y logos. ¿No? ¿A qué nos referimos con el principio de causalidad? Es la relación entre los gastos y la generación de renta, ¿no? O mantenimiento de la fuente productora. Bueno, en este caso en particular, el contribuyente proporcionó diferentes medios probatorios. Entonces el contribuyente dijo, no, mira, yo tengo toda esta información para sustentar que efectivamente este gasto me ayudó a generar renta, ¿no? O me ayudó, digamos, a mantener la renta que poseía. Proporcionó la copia de la inscripción de la marca en Indecopy, el contrato también por el uso del intangible, las facturas, cheques, estados de cuentas bancarios, ¿no? Fotos de que evidenciaban que efectivamente la marca se utilizaba en cartes publicitarios, etc. Adicionalmente, proporcionó un informe de valoración por la sesión, por el valor de la cesión del intangible. Entonces, ¿no? Proporcionó toda esta documentación para, digamos, decirle, no, SUNAT, ¿no? Efectivamente, yo considero que este gasto sí es deducible. Pero la SUNAT dijo que este gasto no generó un incremento en las ventas, ¿no? O le proporcionó mejores márgenes de rentabilidad o una potencial mejora también, porque tampoco es que se tenga que reflejar en el momento. Puede ser también a futuro que, ¿no? Efectivamente, este gasto va a generar en algunos años todavía esas mejoras. Entonces, no se van a ver reflejadas todavía. El Tribunal Fiscal revisó la información. Bueno, aquí básicamente había un tema, ¿no? Que es bastante puntual, por lo que, digamos, se cayeron todos los argumentos del contribuyente. Porque, ¿cómo se generó esta marca y este logo? Con esfuerzos, con gastos que realizó el mismo contribuyente, no la vinculada, que en este caso eran los accionistas a los cuales les pagaba las regalías. Porque todos esos gastos que realizaba digamos, por generar este intangible, los realizó el mismo contribuyente, porque estaba en sus estados financieros. Que todos esos esfuerzos por el branding, ¿no? Como les decía, por el posicionamiento, por diferentes, tal vez, gastos en diferentes conferencias, en diferentes eventos, los hacía la misma empresa. Entonces, realmente es una marca que se había generado internamente y no correspondía a los accionistas hacer el cobro, porque, digamos, la marca
en sí no había sido generada aparte por esfuerzos realizados por los accionistas, ¿no? Entonces, en el mismo informe de valoración que había proporcionado el contribuyente decía eso, que llegaban al valor del pago del intangible justamente por hacer digamos, una recapitulación, ¿no? Hicieron como que un presupuesto de todos los gastos que había incurrido la empresa para generar esa marca. Entonces, era contraproducente justamente con el tema de cobrar regalías, pagar regalías, perdón, a los accionistas, ¿no? Entonces, el Tribunal Fiscal confirmó efectivamente el reparo que había indicado la SUNAT, ¿no? Decía porque no había una razón económica o comercial para que realmente sean necesarios esos gastos por pagos de regalías. Entonces, para que se den una idea de cuál es la lógica que está teniendo, al menos aquí en Perú, para el pago de regalías, porque hemos visto mucho clientes, ¿no? Que justamente realizan esta figura para aumentar la deducción de sus gastos, ¿no? Pero tiene que haber realmente un fondo económico para que esta operación se pueda llevar a cabo, y más aún entre partes vinculadas. ¿Podemos continuar con la siguiente? Ah, perfecto. Jackie, te cedo la palabra nuevamente. Muchas gracias, Joseph. Tenemos unas preguntas dentro del panel. Lo vamos a responder en breve, por favor. Continuamos con la quinta parte, muy interesante, que es el test de beneficios y servicios entre vinculadas. Ya hemos identificado unos servicios que tendríamos que prestar con las vinculadas, que serían los gastos e ingresos por financiamiento y gastos e ingresos por temas de regalía. En esta oportunidad vamos a analizar también los otros tipos de contraprestaciones económicas, como podrían ser, por ejemplo, el back office o los servicios de gerenciamiento o servicios especializados que se pueden dar entre partes vinculadas, siendo este también uno de los principales costos-gastos que podrían tener una empresa holding o una empresa sucursal de otros lugares, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Cuando yo tengo transacciones con partes vinculadas, tengo que analizar desde 4 frentes este tipo de gastos. El primer frente sería que esté a valor de mercado. El segundo frente, en caso sean servicios con no domiciliados, es decir, que mi casa matriz que me está emitiendo el invoice por back office o servicio de marketing o servicio de publicidad, etcétera, esté residente en otro país, sea un no domiciliado. En ese caso, el servicio debe estar pagado para que sea deducible. Tercero, que tenga documentación adicional y documentación de soporte. Y eso está muy alineado con nuestro principio tributario, explicado sobre todo en las RTFs y casaciones, que es que tengan documentación adicional que acredite la prestación del servicio, ¿no? Y por último, que cumpla con el test de beneficio. Desde un frente de test de necesidad, que no sean servicios prestados por el accionista, que se tenga identificado el costo-gasto de la transacción a realizar. En este último punto, el test de necesidad es muy importante y consideramos nosotros que debe ser aplicado no solo en los servicios, sino también aquellas contraprestaciones denominadas regalías y también intereses, por lo ya explicado anteriormente. Porque las RTFs y como se está orientando el fiscalizador, es que nosotros brindemos un sustento por qué hemos decidido optar por nuestra parte vinculada para poder tener este costo-gasto. Joseph, por favor, si podrías complementar esa parte. Sí, ya que. Sí, justamente, ¿no? En la siguiente diapositiva, a ver si se la puedes, por favor, proyectar. Sí, acá, bueno, en el caso de los gastos por servicios con partes vinculadas, la SUNAT está solicitando ahora mayor información, justamente que es el tema del test de beneficio. Aquí, bueno, aquí hay varios temas realmente que tocar. Porque, bueno, como le decía, ¿no? El tema del análisis funcional entre las partes, bueno, ya lo hemos comentado, también de la operación en sí. Habría que revisar qué tipo de servicio estamos hablando para justamente enfocar el análisis de la manera correcta. ¿Cuál es la naturaleza de ese servicio que se está analizando?
Aquí, bueno, un primer punto sería la prestación efectiva, que realmente ese servicio se ha llegado a dar. Bueno, ahí que están las facturas, las órdenes, los contratos, el sustento del pago, los entregables, etcétera. Pero el contribuyente tiene que proporcionar toda la información y la documentación importante de que efectivamente ese servicio se ha brindado. No se trata de un servicio ficticio. Entonces, la prestación efectiva es uno de los puntos o uno de los pilares del test de beneficio. Después también tenemos el tema del bajo valor añadido, ¿no? Que, bueno, por ahí seguramente lo han escuchado, porque hay servicios que son complementarios, o llamados también servicios de soporte, que eso le llama bajo valor añadido. No, son servicios, digamos, adicionales, tal vez no son fundamentales dentro del giro de negocio, pero sí son necesarios, ¿no? Para que las operaciones se realicen con normalidad. Por ejemplo, los servicios podrían ser de back office, un servicio tal vez de apoyo contable, un servicio de apoyo administrativo. Todo ese tipo de operaciones encajarían como de bajo valor añadido. ¿Y por qué es importante definir si es de bajo valor añadido? Porque cuando se trata de ese tipo de servicios, hay un límite para la deducción del gasto. ¿Cuál es el límite? El límite es, digamos, la base de costos y gastos incurridos por el prestador, más un margen máximo del 5%. O sea, lo que le ha costado a la vinculada prestadora del servicio realizar justamente ese mismo servicio, solamente podría ganar un margen de hasta 5%, ¿no? Para el tema, o sea, para el tema de la deducción, ¿no? Porque claro, la parte vinculada a prestadora puede cobrar lo que desee, ¿no? Básicamente, pero la parte que registra el gasto solamente puede deducir eso, costos más gastos del prestador, más un 5%. Entonces, por eso les digo que es importante definir si efectivamente se trata de bajo valor añadido o tal vez es de alto valor añadido. También hay que sustentar la necesidad real del servicio. Como hablamos en las regalías, realmente este servicio tiene que ser necesario para las actividades económicas del contribuyente. ¿Cómo se realiza esto? En primer lugar, hay que descartar que se traten de actividades del accionista. Actividades del accionista son cuando la operación prácticamente se realiza en beneficio solamente de una parte, ¿no? Que es, digamos, la vinculada. Y digamos, el contribuyente realmente no recibe ningún beneficio, ¿no? Hemos visto mucho de que hay estos pagos de facturas, estos invoices a la vinculada, por servicios que realmente ¿no? ni ellos mismos conocen, ¿no? Eso como un pago fijo que se le da, pero tiene que haber una sustancia económica para realizar este pago, estas facturas, este pago de factura. Y también evaluar que no hay una duplicidad. ¿A qué nos referimos con la duplicidad? Que el servicio que se está recibiendo en la parte vinculada no sea similar a un servicio, por ejemplo, que recibe de un tercero. Entonces, tiene que haber una diferenciación entre el servicio que recibe el vinculado, tiene que aportarle un valor a la empresa. Por ejemplo, si recibe servicios contables de la vinculada, pero a su vez contrata servicios contables con terceros, no tendría lógica. Entonces, habría que explicar realmente, tal vez este servicio contable con la vinculada es un tema más especializado, en temas, ¿no? Temas de TIF, qué sé yo, ¿no? Y el contable local es un tema más general, ¿no? Más de soporte, ¿no? Entonces, tiene que haber una diferenciación. O tal vez tampoco tendría lógica de que reciba esos mismos servicios contables la vinculada y tenga personal contable internamente, ¿no? Entonces, ahí la misma respuesta sería, ¿no? O sea, realmente tendría que haber un nivel de especialización diferente con los servicios que recibe de la parte vinculada, ¿no? A eso nos referimos con la duplicidad. Tanto duplicidad podría generarse internamente como duplicidad externa, ¿no? Con proveedores que pudiera tener la compañía. Y bueno, adicionalmente, tiene que evidenciarse que efectivamente este servicio recibió la vinculada, le proporciona un valor al receptor de estos servicios. El tema de los criterios también importante para la asignación de los costos y gastos incurridos por el prestador del servicio, ¿no? Como les decía, hay un límite para la deducción cuando se trata de servicios de bajo valor añadido, pero ¿cómo asigna estos costos y gastos el prestador?
Entonces, esos criterios hay que revisarlos, si realmente son coherentes y ¿no? tienen una lógica para que efectivamente esa base de cálculo sea la adecuada. Lo que le llamamos nosotros, en los análisis de precio y transferencia, segmentación de la información financiera. Segmentar la operación para saber realmente cuánto gastó el prestador y cuánto está ganando por esa operación de servicio. Y ese margen también de ganancia para el prestador hay que verificar si está a valores de mercado. Si obtuvo un margen de 5% por la prestación de estos servicios contables, hay que ver si efectivamente ese 5% es un margen de mercado en cuanto a actividades no similares al rubro que les comento. Y bueno, documentación adicional de soporte, importante también entregarla, si tienen estudios técnicos, algún informe, entregables que les proporcionen por el servicio, correos electrónicos, etc. Aquí también un tema que hemos visto es que usualmente no hay una conformidad por el servicio, ¿no? Como si se da entre terceros. Por ejemplo, ¿no? Nosotros que damos este servicio de consultoría a nuestros clientes y entregamos normalmente entregamos un informe, siempre hay esa conformidad, ¿no? De que el cliente apruebe este informe y ya proceden, ¿no? con la cancelación de los servicios, ¿no? Que generalmente ese tipo de servicios se cancelan, ¿no? Una parte se paga cuando se concluye el trabajo. Entonces, hay una conformidad, sea por correo, ¿no? Normalmente se da por correo, ¿no? Entonces, la persona encargada, ¿no? El contador, el gerente dice, ok, estamos conformes con el informe y ya, bueno, ahí se puede, ¿no? Dar por concluido el servicio. Esta misma conformidad se debería dar entre las partes vinculadas. Debería haber una persona responsable de validar que efectivamente el servicio se ha prestado bajo las condiciones pactadas y bueno, y se ha concluido de manera exitosa, ¿no? Eso no lo vemos mucho entre partes vinculadas, porque justamente, pues como son empresas del mismo grupo, ¿no? ¿No? Se van esas cosas, pero aunque parezca algo sencillo, eso va a aportar mayor sustento al tema de la documentación adicional y la prestación efectiva del servicio. Entonces, eso sería básicamente referente al test de beneficio. No sé si quieres agregar algo, Jackie. Sí, gracias. Cabe indicar que nuestro artículo 32-A habla acerca del test de beneficio de documentación adicional a partir del año 2017, pero mediante incorporación en el reglamento del artículo 118-A, se extiende o se materializa lo que correspondería al test de beneficio. Y ahí tenemos el primer talón de Aquiles, porque muchos de nuestros clientes no han incorporado esta serie de presupuestos legales y este análisis que ha descrito Joseph dentro de sus controles tributarios con transferencias o transacciones con partes vinculadas. Hemos tenido la oportunidad de ir a muchas fiscalizaciones y a auditorías tributarias preventivas en las cuales solamente encontramos, como bien dice Joseph, facturas genéricas que dice servicios personales con mi vinculada. Y cuando analizamos quiénes son los que prestan el servicio, identificamos que tenemos personal analista, contable, jefaturas de ventas, etc. Entonces estamos hablando de distintos tipos de servicios de bajo valor añadido, que no es un tema de cabeza, sino algo más mecánico, que se podría describir de esa manera, y de los servicios altamente especializados, cuyos márgenes de contraprestación económica podrían variar de acuerdo a los estudios, ¿no? Eso es como un tema que hay que tenerlo en cuenta en nuestro cierre fiscal cuando tengamos servicios con partes vinculadas. Siguiente diapositiva, por favor. Para finalizar este cierre, antes de ir obviamente a las preguntas del panel, tenemos como último tema los requisitos mínimos de comprobante de pago para su deducibilidad. Siguiente, por favor. Como ya sabemos, el íntegro de los comprobantes de pago, tanto sea con terceros como vinculados, también están sujetos a los otros presupuestos legales que están dentro del artículo 37, los límites y el tema de causalidad, y también que no estén proscritos o prohibidos por el artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta, en la cual indica en el inciso J que no serán deducibles aquellos gastos que no cumplan con el reglamento de comprobante de pago. Ahora bien, atendiendo que mediante resolución de superintendencia se ha modificado a través de estos últimos años
los presupuestos de condición mínima y requisito mínimo que deben de cumplir los comprobantes de pago, atendiendo que en el año 2020 ya todos hemos implementado en nuestro sistema de facturación electrónica que esté incorporado en los datos de detracción, y ahora en los últimos meses, es decir, a partir del 1 de septiembre del 2021, que esté indicado dentro de los requisitos de condición de emisión y requisitos mínimos, la forma de pago. Ahora bien, nuestra factura electrónica está sufriendo una serie de modificaciones. Cada vez las SUNAT nos están pidiendo más datos. Y la última modificación es decir, la fecha de pago. Si la fecha de pago se da el mismo día que lo emito, condición al contado. Si se da en diferentes fechas, condición de vencimiento. Y tenemos que indicar las cuotas. Esto es muy importante porque si nosotros estamos en un proceso de fiscalización, estoy segura que el auditor va a observar este punto y va a reparar. Dentro de un punto de vista ya de análisis sistemático de la normativa y yéndonos también hasta la Constitución de la capacidad contributiva del contribuyente, no puedo yo decir que el íntegro de mis facturas emitidas en septiembre, ¿no? O el 1 de septiembre, que todo el mundo debía incorporarlo y que casi nadie lo pudo hacer. Y que al momento de yo enviarlo a la SUNAT me lo colocó como válido, aun cuando no tenía la forma de pago, no sea deducible. Porque tengo dos temas. Uno, la misma página de la SUNAT, de aquellos contribuyentes que sacaban sus facturas de la página de la SUNAT, del sistema desarrollado por la SUNAT, no estaba esto. Y tenían que escribirlo como otras observaciones. Y el segundo punto es que el mismo validador de la SUNAT, si tú lo remitías esa información, te consta como válido la factura, es decir, como si estuviese emitido correctamente. Entonces, si después de 4 años viene el fiscalizador y me dice, todas estas facturas no son deducibles, creo que tengo 2 elementos de sustento muy adecuados para acreditar que este gasto debería ser deducible desde un punto de vista de un análisis sistemático, ¿no? De la capacidad contributiva del contribuyente, sin que sea esta norma tan draconiana, tan severa, de decir, todos estos gastos no van a ser reducibles. Ahora bien, nosotros como asesores, contadores, si estamos hablando de comprobantes mínimos, ha sido el impacto muy inmaterial, podríamos retirarlo y no considerar como costo-gasto del ejercicio 2021, porque creo que los gastos de honorarios legales serían mucho más altos que pelear capaz estos importes, ¿no? Pero esto es un tema de estrategia. Vamos a ver qué estrategia es la que va a prevalecer en cada caso en concreto. Okay. Siguiente diapositiva, que ahí proyectamos el anexo 1 de la factura electrónica con los modificadores. Ahora sí, Joseph, acompáñame a ver las preguntas del panel, ¿no? La primera pregunta es de Fiorella. En cuanto al uso de la marca, las referencias pueden ser muy diferentes en países del primer mundo, comparado con el mercado local. ¿Cuál debería ser la pauta a seguir? Sí, efectivamente, ¿no? Sí, claro, sí, tienes razón. Por eso, a ver, en precios de referencia, a ver, hay varias metodologías, pero a ver, si vamos a la práctica, se dan dos tipos de análisis, ¿no? En líneas generales. Por un lado, que efectivamente se determine un precio de mercado, o sea, un valor, una contraprestación ya sea por el bien, por el servicio, por la operación que se está dando, o lo otro es una tasa. Una tasa, que bueno, puede ser una tasa de interés, puede ser un margen, etc. Entonces, cuando se evalúa un precio en sí, el nivel de comparabilidad tiene que ser alto. O sea, la operación que se está analizando con la operación entre terceros debe ser muy parecida, casi idéntica. Por eso que este tema de precios en sí se da mucho cuando se trata de commodities. Cuando hay commodities, ¿no? Minerales, ¿no? El trigo, ¿no? Ahí sí se analiza directamente el precio. Pero lo más común es que se recurra a ver márgenes, ¿no? Y en caso de la regalía, se ve la tasa de interés. La tasa sobre una base de cálculo. Como les dije en la presentación, usualmente o las ventas o la utilidad.
justamente porque la información de mercado de regalías, bueno, la información disponible para este tipo de operaciones, generalmente pues es de Estados Unidos, de Europa, ¿no? O de otros países. De Latinoamérica no hay mucha información disponible todavía sobre el pago de regalías. Entonces, justamente, digamos, lo recomendable cuando no hayan operaciones entre terceros que sean muy similares al intangible que se está analizando, es, bueno, tomar una tasa. Las tasas pues, de regalías tampoco no son tan diferentes, 5, 10%, dependiendo el mercado que se está analizando, pero esa es la práctica más común en cuanto al análisis de regalías, al menos a nivel latinoamericano. Eso no quita de lado de que la operación entre terceros que se está tomando como comparable, al menos sea del mismo sector, ¿no? Del mercado en el que se está analizando la regalía con las vinculadas. Pero digamos, el componente de que se analice una tasa y no un precio en sí, como que atenúa el factor de comparabilidad. Entonces, más o menos esa es la lógica que deberían tener en cuenta para analizar ese tipo de operación. Bueno, habría que ver, pues, ¿no? En qué sector se encuentra la regalía que estaba consultando, ¿no? Un análisis más específico. Pero en líneas generales sería de esa manera, como se debería de proceder. Perfecto, Joseph. Y la segunda es condición suspensiva cuando un exportador de fruta remite a subasta un container de fruta al extranjero, ya que conocerá el resultado solamente después de la subasta. Ok. Vamos a ponernos en un primer escenario en la cual tú exportas el bien a un tercero. Y si este tercero, que viene a ser la agencia de la subasta, tiene el control sobre el bien según contrato y está supeditado a este mayor valor, porque siempre en la subasta hay un mayor base, y el mayor valor que se dé será como una comisión, podríamos decir que en primer lugar vas a reconocer un ingreso cuando transfieres el control del bien a la agencia de subasta. Y respecto a entendería que después hay un contrato, una segunda parte del contrato en la cual recibirás otra contraprestación económica cuando se materialice la venta a un tercero respecto a este contrato 1. Ahora, si tú no se lo das en condición, no le transfieres el control como una satisfacción de la obligación de desempeño, pero sí transfieres los riesgos de pérdida del bien, estaríamos respecto al segundo supuesto de enajenaciones de bienes. Entonces, en verdad la pregunta no es que no tenga una respuesta específica, sino que necesitaríamos analizar mucho más a fondo los presupuestos y en qué momento se da los hechos sustanciales del contrato. Porque como hemos visto en la diapositiva 1, tenemos que hacer un análisis exhaustivo de eso. Uno, si estamos dentro de un contrato en el cual tenemos que ver los hechos sustanciales, y si estamos hablando de una enajenación del bien, tenemos que irnos a la transferencia del control o riesgo de pérdida del bien. Ahora bien, si en el contrato está supeditado solamente a un tema económico, la condición suspensiva, eso no es para efectos tributarios un diferimiento del devengo del ingreso. Si solamente me indicas, no me lo va a pagar el día de hoy, sino me lo va a pagar después, por tal motivo, no estaría sujeto, no sería una condición suspensiva. Diferente sería que yo no le he transferido el riesgo del bien todavía, y el riesgo del bien va a ser a un tercero independiente, y en ese momento recién voy a yo materializar el contrato, ¿no? Como si fuera un contrato de compra-venta futura, algo así similar. No creo que, bueno, sería creo que el contrato más similar para este caso, como un ejemplo, ¿no? Pero, y en el momento en que se realiza recién la transferencia del control a un tercero, en ese momento voy a recién ya conocer la contraprestación económica. Todo dependerá, estimado, discúlpeme, no leí el nombre, estimada Valeria, todo dependerá de cómo esté redactado el contrato y la documentación. Dependerá mucho de eso para darte una respuesta mucho más acertada. Porque, como te digo, te estoy dando ya 3 escenarios, ¿no? Y en los 3 escenarios va a ser distinto la forma de cómo vas a registrar el devengo de ese costo gasto. Bueno, de ese ingreso, disculpa. Ahora, no sé si tienen alguna otra pregunta.
Sí, sí. ¿Tiene alguna consulta adicional? adicional. Nos la hacen por aquí para poder responderla. Yo quería tocar un tema puntual, ¿no? Que es referente a, bueno, estos análisis de precio de transferencia que, bueno, que he comentado. Hay una diferencia entre las fechas de la declaración de renta anual y la declaración de precio de transferencia. Bueno, al menos en Perú, ¿no? En Perú, pues, usualmente la declaración de renta, ¿no? Entre marzo, es hasta abril, y la de precio de transferencia es en junio de cada año. Esa fecha de junio se mantiene ya, ¿no? Desde que creo que inició la normativa, siempre se ha mantenido. Hay algunos países que sí la tienen alineada las fechas de vencimiento de los precios de transferencia con la renta anual. Entonces, ya las empresas hacen con anticipación el análisis y cuando declaran renta ya están seguros realmente de que su precio de transferencia, bueno, o están bien o tal vez hay un error, pero bueno, ya lo hacen conscientemente, ¿no? Entonces, por eso pasa mucho de que las empresas cuando ven este tema de precio de transferencia cerca al vencimiento de junio, recién se percatan de las observaciones que tienen por sus operaciones convinculadas. Porque no, digamos, hacen su cierre tributario, ¿no? Presentan la información del ejercicio, ya, bueno, lo cierran, y después comienzan a ver lo de precio de transferencia. Y no debería ser así. O sea, las empresas deberían, ¿no? Proactivamente, inclusive de estas fechas, bueno, las auditan, ¿no? Con mucha más razón, paralelo a la revisión de los estados financieros para cerrar o con la auditoría, ya ir revisando cómo están sus precios de transferencia. Porque, como hemos visto, ya hay bastantes indicios de que la SUNAT se ha vuelto mucho más fuerte en fiscalizar ese tipo de operaciones, sobre todo tratándose de gastos. Hay operaciones que ya la SUNAT tiene identificadas que son usadas como medios para disminuir la base imponible, ¿no? Como son el tema de las regalías que le hemos comentado, los intereses por préstamos, el tema de los servicios. Son operaciones frecuentes que las compañías utilizan para justamente tener beneficios tributarios. Entonces, específicamente, bueno, yo hablando por el lado de precio de transferencia, ¿no? Les recomiendo a las empresas que tienen operaciones con sus partes vinculadas, inclusive con los accionistas, que pues personas naturales, hagan una revisión de que si efectivamente están a valores de mercado y tienen toda la información y documentación que les pueda solicitar en una fiscalización. Eso para efectos de que no tengan, ¿no? Problemas con la deducción o tal vez el ingreso que están presentando no es el adecuado. Eso era lo que les quería comentar. Y bueno, no sé si hay alguna consulta adicional de algún caso específico, sino ya procederemos a cerrar pues, la presentación. Bueno, yo creo que para cerrar hay que recapitular unos puntos muy importantes, y que es muy común dentro de todos estos actos fiscales, los préstamos con partes vinculadas. Y incorporar en la medida que sea ustedes crean necesarios las recomendaciones de Joseph, sobre todo el contrato, 1, 2, que el valor del precio de la tasa efectiva anual esté a valores de mercado, como segundo punto, y como tercer punto sería de que el flujo de dinero que ingrese a esta caja esté orientado justamente para aumentar el capital de la empresa, ¿no? Dentro del pago de proveedores, compra de activos y generación de otras actividades para la generación de fuente de ingresos. Y en caso este préstamo esté orientado a distribución de dividendos, pues no sería deducible el gasto. Y nos olvidaríamos del tema de los límites, todo. Simplemente no sería deducible por un tema de causalidad. Y como segundo punto importante, en servicio de precio de transferencia, todos los servicios tienen que cumplir con la documentación adicional desde el punto de vista de eficiencia de operación, y los servicios distintos a regalías e intereses deberían cumplir con el test de beneficios. Sin embargo, según la última jurisprudencia del año 2019 que ha sido expuesta por Joseph, consideramos que sí se haga un análisis por lo menos del test de necesidad, de que sea necesario ese gasto para la deducibilidad. Y eso está en línea con ¿qué principio? Con el principio de causalidad del gasto,
que eso se aplica para todo tipo de transacción. Yo creo que con esos dos criterios generales podemos dar ya por terminado esta charla. No sé si quieres complementar algo más, Joseph, José Luis. No, por mi parte es no, eso, solamente darles a hacer una revisión preliminar y no, no esperar una fiscalización. Como le decía, se han incrementado mucho las fiscalizaciones en la materia de precios de transferencia. Sí, bueno, gracias Jacqueline, gracias Joseph. Básicamente comentarles que al margen de las preguntas que han formulado ahora, si tuvieran algún mayores dudas más adelante, por favor moléstennos. No sé si en la siguiente diapositiva están nuestros datos de contacto. Ahí lo tienen y también nos pueden seguir obviamente en las diferentes redes sociales. Envíenos un mail, nosotros encantadísimos los podemos ayudar a asistir de diferentes formas. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias nuevamente, Nancy, Cámara Peruano-Británica. No sé si Nancy quieres dar unas palabras finales. Sí, no, solamente por favor, dar las gracias a ustedes, a TGS Sarrio Asociados, Jacqueline, Joseph y por supuesto José Luis, por habernos acompañado esta mañana y haber dado este interesante webinar. Nos harán llegar las presentaciones para poder compartirlas con los asistentes al evento. Muchísimas gracias a todos ustedes y si ya no nos vemos, que pasen unas felices fiestas. Gracias. Es verdad. Felices fiestas. Gracias. Igualmente, Gracias. felices fiestas. Hasta luego. Chao. Gracias a todos los Gracias. participantes. Damos por finalizada la sesión del día de hoy. Gracias. Chao.